se empiece a calentar, ya nos desenvolvemos más fácilmente. Salmo 27, 4. Y acompáñeme por favor, ese pasaje muy importante. Salmo, hermanos, de David, anhelo profundo del salmista. ¿Lo tiene? Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Lo voy a volver a leer. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Que el Señor añada bendición a su palabra. Ayer estaba platicando con una persona que me decía: no hay necesidad de ir a una iglesia para buscar o conocer o saber de Dios. Era su expresión, es muy común esa forma de pensar. No ha sido una persona que ha pensado o ha dicho lo mismo. Ha habido muchísimas veces que hemos, o al menos he tratado, mejor dicho, no hemos, sino he tratado con personas que no tienen interés de buscar de Dios, porque no conocen la bendición de estar cerca de Dios. Parte de las bendiciones de estar cerca de Dios es eso: sanidades, milagros, cosas que el hombre no entiende, no podrá entender jamás. Yo he visto milagros extraordinarios allá en Ken. Ahorita recientemente también tenemos una hermanita que el Señor la sanó de sordez. Estaba sorda, literalmente comprobado. Tenía 50% solo un oído y el otro estaba completamente tapado. El Señor en un culto la sanó, un culto como el nuestro. Por eso le digo, cuando se mueve la fe y está el Señor, Dios opera milagros. Y no hay ni siquiera necesidad de poner las manos. En esa ocasión sí impusimos manos y todo, pero Dios obra como Él quiere, hermanos. Pero esas cosas no se ven regularmente hablando fuera de lo que sería el campo religioso o un campo espiritual, o en un momento de búsqueda espiritual. No se ven fuera de ellos, sino que se ven dentro de ese campo. Y platicando con esta persona me llamó mucho la atención, porque él decía claro y tronantemente: yo no tengo necesidad de ir a una iglesia para conocer más de Dios, o tener o saber, me decía, era la palabra correcta, entre lo bueno y lo malo. Esa era la expresión de esta persona. Y llamó mucho mi atención, hermano, porque en una iglesia no se viene a aprender entre lo bueno y lo malo. Entre lo bueno y lo malo tú lo aprendes en casa. Esos son los valores que te enseñan tus padres a diferenciar o a separar lo bueno y lo malo. Te lo enseña tu papá y tu mamá en casa. Esos son los valores familiares. Luego después aprende los valores académicos, la importancia de prepararse académicamente hablando, terminar su escuela, tener una carrera si es posible, si el Señor así lo quiere, para poder asegurar un futuro mejor. Pero los valores espirituales los aprendemos en la iglesia. Aquí venimos a conocer más de Dios. Aquí venimos a entrar a una atmósfera espiritual donde se aprenden valores espirituales que no se conocen en el mundo. ¿Cómo explicamos al mundo un milagro? ¿Cómo le hacemos para decirle: fíjate que el milagro que el Señor hizo de ordenar una columna, quitar una sordez, una ceguera, pasó de esta forma? No se puede explicar, solamente se acepta y se cree. Así de sencillo. Hay milagros que son progresivos. No necesariamente significa que el Señor ya inmediatamente quitó todo, va progresivamente hablando, sanándose. Yo nunca le he preguntado al Señor por qué, pero los he visto. Y por eso a veces uno
recomienda a las personas: si el Señor comenzó la obra, la va a terminar. Solo no pierdas tu fe. Simplemente mantente en la fe y aprende a retener tu milagro, porque el enemigo va a venir a poner la idea del dolor y el sentir del dolor y la enfermedad otra vez. Pero si tú tienes el testimonio que el Señor te sanó, acéptalo, acéptalo, acéptalo y acéptalo, y no aceptes otra cosa. Yo puedo contarle, le repito nuevamente, muchísimos milagros. A veces erramos en no orar tanto por la gente, pero la gente erra más porque no viene a pedir oración. Y por eso a veces Dios tiene que hacer una obra de poder, hermanos. Pero eso sucede en un ámbito espiritual, en donde no va a suceder posiblemente estando viendo televisión en casa o preocupado por tus estudios. Posiblemente el Señor no va a operar una manifestación sobrenatural de la misma manera que lo haría estando tú cerca de Dios. ¿Y qué más cerca de Dios? Donde hay un punto de contacto que es un culto. Este momento, hermano, de un culto es prácticamente como cuando tú subes al monte, levantas un altar e invocas el nombre del Señor. Entonces ahí viene el Señor y manda su fuego y manda su bendición sobre tu vida. Pero repito, todo lo que tiene que ver de aprender a conocer a Dios, aprender a ver cómo Dios opera, saber cómo reconocer la presencia de Dios, se viene a aprender a la iglesia, hermanos. Con todo el respeto que se merecen los padres, amados hermanos, pero aquí nosotros no estamos para enseñar a sus hijos buenos modales, ni buenas palabras, ni a cómo ser buenos hijos. Venimos a enseñarles de Dios. ¿Me voy a entender, hermanos? Ese trabajo de enseñar a sus hijos le pertenece a usted en su casa. Y cuando su hijo venga a la iglesia, su hijo va a demostrar que usted tiene en su casa valores familiares en la iglesia, que es otro campo que no es su casa. ¿Me explico? Ahora, avanzando un poquito, yo quiero compartirles 7 pasos para acercarnos a la presencia de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué quiero compartirle este tema? Porque considero que el pueblo y el mundo tiene que saber cómo se debe acercar uno a la presencia de Dios, por lo menos con 7 pasos importantes que cuidar alrededor de nuestra vida. Y a manera de introducción, rapidísimo, quiero mencionar que es el dilema de muchos hoy. Cuando revisamos, hermano, en el Antiguo Testamento los requerimientos para acercarse a Dios eran extremos. Aun cuando Dios le habla a Moisés en el monte humeante y tronante, el pueblo dice que tuvo miedo a acercarse y le dijo a Moisés: acércate tú, ve tú. Nosotros tenemos miedo a acercarnos a Dios, porque quiero decirle, amados hermanos, que la humanidad nuestra no logra soportar la presencia del Señor. Cuando la presencia de Dios se manifiesta fuertemente, y vemos la presencia del Señor, el mismo cuerpo nuestro se debilita y desfallece. Por eso mucha gente cae. Unos critican las caídas, pero pregúntele a los guardias que estaban custodiando el cuerpo resucitado del Señor. Pregúntele, hermano, a los que llegaron a apresar al Señor cuando vinieron a preguntar: ¿eres tú Jesús el Nazareno? Yo soy, dijo el Señor. ¡Pum! Caían. Otra vez: ¿eres tú Jesús? ¡Pum! Otra vez, porque la presencia de Dios tumba a cualquiera. Los que hemos experimentado esa magnitud, hermano, de la presencia, de esa cercanía de Dios, entendemos que somos como una hojita. Mira, hermano, cuando en una ocasión me agarró la unción, un hombre de Dios estaba orando. Recuerdo que él declaró la palabra hace ya unos años atrás. Yo sentía que era una hojita, hermano, moviéndose con el poder y la autoridad del Señor ahí, moviéndose. Yo entiendo eso. No me voy a los extremos porque hay que tener cuidado. Pero yo entiendo que Daniel, cuando tuvo una experiencia y el Señor se le manifestó, quedó tendido en cama hasta por 3 días. Y hay gente que ha tenido experiencias extraordinarias, extremas, de acercarse a la presencia del Señor, que su humanidad no logra soportarle. Y es correcto, hermano. Por eso
aun cuando Dios le habla a Moisés en el monte humeante y tronante, el pueblo tuvo miedo, porque ese era el orden que tenían en el Antiguo Testamento, de que no cualquiera se acercaba a Dios. No había esa apertura para poder acercarse al Señor, a buscar de parte de la presencia del Señor. Pero sí había, hermanos, requerimientos que se habían expuesto para que el pueblo supiera cómo buscar al Señor. Ya, entonces yo quiero compartirle que ellos tuvieron miedo, ya que al acercarse a Dios no todos tenían este privilegio. El pueblo tenía que ministrar delante de Dios a través de los sacerdotes. Llegaba el pueblo y decía: quiero que ministres una ofrenda de expiación por mi pecado delante del Señor, y llegaban con la ofrenda. Pero eso lo hacía el sacerdote, no era el pueblo. El pueblo aprendía lo que era el estudio de la Torá, el Tenaj y todos los rudimentos de la ley, hermano. Si bien es cierto, lo llevaba a cabo en casa, pero ya ministrar tenía que valerse del sacerdote para que pudiera ministrar por el pueblo a favor de él. Y llegaban ante el sacerdote con la ofrenda, y el sacerdote hacía la ofrenda de expiación, hermano, o de agradecimiento. Entonces yo quiero que veamos 7 pasos para acercarnos a la presencia de Dios. Y el primer paso que quiero enseñarle es que lo primero que se tiene que considerar para acercarse al Señor es quitar el viejo caminar. Diga conmigo: quitar el viejo caminar. ¿A qué se refiere con quitar el viejo caminar? Quiero que vayamos a ver un verso rapidísimo que compartía el viernes precisamente en Éxodo capítulo 3, allá en Ken, cuando el Señor le dice a Moisés: quita las sandalias de tus pies. Cuando la Biblia se refiere a sandalias, hermano, está hablando de una cobertura, pero a la misma vez, cuando se refiere de pies, se refiere al caminar, se refiere a la forma como uno está dirigiendo sus pasos, porque los pies son los que lo llevan a uno a donde uno piensa que tiene que ir o ha decidido ir. No va con el cerebro solamente, puede viajar mentalmente, pero físicamente hablando, sus pies lo encaminan, hermano, a donde quiera que vaya. Por eso lo primero que le dice el Señor a Moisés es: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás pisando, ¿qué dice? Santo es. Entonces estaba Moisés, hermano, y dice que se le apareció el ángel. Entonces dice que, vea usted lo que dice el verso 5. Entonces él dijo: no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás parado es, ¿qué dice? Tierra Santa. Y le añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces lo que le está diciendo el Señor a Moisés es: la forma en que tú tienes que aprender a caminar cuando vengas a mí es la forma de Abraham, Isaac y Jacob, tus padres. Quita las sandalias egipcias, porque recuerde que Moisés, hermano, estaba en una etapa de depuración en la tierra de Madián. Estaba aprendiendo sacerdocio con el sacerdote Madián, pero tenía toda una cultura y una vida de Egipto. Por eso cuando él sale huyendo de Egipto, usted se va a dar cuenta que lo primero que las mujeres, cuando ven que les defiende de los pastores que estaban queriendo impedir que sus ovejas bebieran agua, llegan con su padre temprano, y la pregunta que le hacen es: ¿por qué llegaron tan temprano? Y las mujeres le dicen: es que un varón egipcio nos defendió porque los otros pastores no querían que nuestras ovejas tomaran agua primero. Y entonces cuando viene el varón egipcio, resulta que era Moisés. Pero hermano, ¿cómo llegó Moisés ante Jetro? Vestido de Egipto, ¿correcto? Con una mentalidad egipcia, con una cultura egipta. En pocas palabras, cualquiera que lo hubiera visto no hubiera dudado que ese era un mundano. Por eso yo no estoy de acuerdo que cuando una persona
hermanos, se convierte realmente al evangelio, meta al mundo a la iglesia o parezca mundanito. Tiene que haber un cambio. Se lo pongo en el caso de Moisés. Lo primero que el Señor le dice: quita las sandalias, quita tu viejo caminar, quítate esas sandalias viejas, porque el lugar donde estás pisando es tierra santa. ¿Me voy a entender, hermanos? Mire, lo que le quiero decir, el lenguaje del mundo no entra a la iglesia. La cultura del mundo no debe de estar en la iglesia. El vestuario del mundo no debe de estar en la iglesia. Pastor, ¿cuál es el vestuario entonces del cielo? Bueno, el vestuario del cielo nos lo van a dar allá. Lo que yo sí le puedo decir es que la Biblia dice que hay que vestirse con decencia ahí. Vamos, dígalo más fuerte. ¿Cómo? Modestía. ¿Qué significa decencia? Cuando usted revisa la decencia, se lo he dicho muchas veces, significa no mostrando partes íntimas. Y aunque a veces los varones y las mujeres, hermanos, nos podemos poner cierto vestuario, tenemos que tener cuidado de proteger ciertas áreas de nuestro cuerpo. Aunque no me diga amén. Ay, hermano pastor, yo pensé que el vestuario no era importante. No, sí es muy importante. Porque en el mundo se quitan la ropa, en la iglesia se la ponen. En el mundo le quitan cuartas a las faldas, hermano, de todos lados. ¿No se ha dado cuenta usted, hermano? Y los pantalones de los varones también. Entre más apretados estén, menos ropa. Pero cuando un pantalón, una prenda está muy apretada, usted sabe que muestra partes íntimas. A eso se refiere la decencia. Y a eso se refiere el Señor cuando le dice: cuando te acerques a mí, no vengas con el viejo, quita las sandalias, tu caminar viejo, porque en el lugar que estás es una tierra santa. Reconoce que es una tierra santa, amados hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Hermano pastor, ¿el bikini no es de Dios? No, no es de Dios. Ay, yo que cuánto amo mi bikini. Pues si usted no es cristiano, yo le entiendo. Aleluya. Ok, está bien, me voy a quitar de ese tema mejor para que usted no se sienta mal. Éxodo capítulo 3, verso 5 le dije, ¿verdad? Del 3 al 6, ahí estaba Zacarías 3:36. Vamos a mirar rapidísimo lo que dice Zacarías 3:36, pero yo le aclaro eso, hermano, para que usted sepa de que en realidad sí, Dios sí se fija en el vestuario, hermanos amados, de un cristiano. Lo primero que uno tiene que pensar en acercarse al Señor es aún hasta revisar cómo viene. Ay, es que el Señor no ve lo de afuera, ve lo de adentro. No, sí, el Señor sí ve lo de afuera también. Si no viera lo de afuera, no le hubiera dado vestimenta a sus sacerdotes, hermano, ni hubiera sido tan específico con la vestimenta. Pero el Señor los vistió. Entonces no podemos traer un vestuario a la iglesia que no represente al reino de Dios, porque entonces estaríamos manifestando la cultura del mundo y no la del reino del Señor, la del reino de Dios donde usted está dentro. Zacarías 3:3, ¿lo tiene? Mire lo que dice aquí al 6. Vamos a ver 3:3. Y Josué estaba vestido de ropas sucias en pie delante del ángel, y este habló y le dijo a los que estaban delante de él: quítale las ropas sucias a él, y mira que he quitado de ti tu iniquidad, y te vestiré de ropas, ¿qué dice? ¿No le oí cómo va a vestir Dios? De gala. Después dijo que le pongan un turbante limpio en su cabeza, y le pusieron un turbante limpio en su cabeza y le vistieron con ropas de gala, y el ángel del Señor estaba ahí. Entonces el ángel del Señor amonestó a Josué diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, si andas en mis caminos y si guardas mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa. Además tendrás a cargo mis atrios y te daré libre acceso entre estos que están aquí. Bueno, ahí está, para que usted se dé una idea que el Señor sí presta atención, hermano, en cuanto a lo que tiene que ver con el vestuario. Desde luego que sí. Yo no estoy hablando que usted venga todo encorbatado todo el tiempo, pero sí que represente al reino del Señor. Y no que digan: ¿para qué yo voy a ir a la iglesia levantando la cosecha si allá se visten igual que yo acá afuera?
allá piensan igual que yo, allá adentro, cuando yo estoy acá afuera, allá viven igual que yo, los que están dentro. Es muy común escuchar todo ese tipo de comentarios, hermano, porque la iglesia no considera que quitar las sandalias, hermano, viejas, el viejo caminar es importante. Pero cuando tú piensas en acercarte a la presencia de Dios, debes de considerar todos esos aspectos. ¿Cómo te acercas tú a la presencia del Señor? Con tu mejor vestuario, diga conmigo. Quitando el viejo, poniendo el de gala, quitando el viejo caminar, caminando en el nuevo caminar. Segundo paso, hermano, es con rectitud. Y aquí vemos a un Abraham en Génesis 17, 1 y 2, donde Abraham el Señor le dice a Abraham: anda, como dice, delante de mí y sé perfecto. Pero quiero que veamos, hermano, por favor, Génesis 17, porque cuando habla aquí de ser perfecto, está hablando ser recto, sé íntegro, o sea, lo que le está diciendo, sé de una sola pieza. No tengas una doblez de corazón, porque el hombre de doblado ánimo, dice, es inconstante en todos sus caminos. Entonces, sé de una sola pieza. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, dice mi versión, y sé que dice perfecto. Pero hay otra versión que dice sé recto. Cuando habla de la rectitud, está hablando de integridad, de rectitud, de una persona íntegra. O sea, cuando hablamos de una persona íntegra, estamos hablando de una persona como cuando el Señor ordenó, hermano, a Moisés que hiciera el candelabro de oro de una sola pieza y a martillo, porque la palabra representa el martillo, hermano, que está martillando y que está formando, pero de una sola pieza a los hijos de Dios. No de que ahorita soy medio cristiano, mañana medio mundano, y luego después ya me convierto otra vez al evangelio y me voy al mundo y luego regreso, porque al fin y al cabo Dios es un Dios de gracia y misericordia. Dios perdona y Dios es grande, y me voy a pecar y regreso, y luego peco y luego regreso, y luego bajo y luego otra vez subo. Y hermano, ¿y se imagina cuánta gente no conozco así? Un año cristianos, 3 años mundanos. Pero cuando la Biblia habla de andar, de acercarte a Dios, debe de acercarse uno con rectitud. Estamos hablando de ser de una sola pieza, andar como Abraham delante del Señor, hermano, en integridad, definido, sin dobleces de corazón. El que pelea se está esforzando por cambiar su caminar. El que no pelea se está entregando, hermano, simplemente a decir: ay, es que el Señor perdona, el Señor. ¿Cuántas veces no he escuchado yo eso, hermano? Ay, hermano, pastores, que Dios es un Dios de misericordia y de gracia, y mire que yo pues soy débil, y vienen las justificaciones. ¿No se ha dado cuenta usted, hermano, de eso? Platique con una persona que es de doble ánimo y siempre va a mandar sus debilidades por enfrente. Y no estoy diciendo con esto que Dios no tome en cuenta de que somos de barro, pero Dios toma muy en cuenta la forma en que nos acercamos a Él. ¿Cómo nos vamos a acercar al Señor? Cambiando nuestro caminar con rectitud, siendo de una sola pieza. ¿Cuántos dicen amén? O vamos a estar primero aquí y luego después allá, hermano, y vamos a estar con dobleces. No, vamos a ser, hermanos, rectos delante de la presencia de nuestro Dios. Muy bien, vamos al tercero, porque vamos a ir rapidísimo. ¿Cómo me tengo que acercar a la presencia de Dios? Con hambre de su presencia. El que no tiene hambre no tiene deseo. Yo soy de los que creció, hermano, y se lo digo de antemano, yo siempre he pensado, a veces uno se toma ciertas libertades, pero yo le invito a usted que usted camine un poquito conmigo, y si me aguanta mi caminar, entonces yo digo, bueno, pues caray, yo tengo que hacer más que con el hermano, pero le invito a que termine los días domingos, por lo menos, no digo durante la semana, en todo lo que tengo que hacer también, me refiero en el Señor.
predicando y haciendo otras cosas que tienen que ver con la consejería y con la atención del pueblo. Pero mis días domingos, hermano, terminan como a las 9 de la noche. Si usted quiere caminar conmigo, véngase conmigo. Véngase al culto y luego se va al otro culto y luego termina con la consejería. Termina ya a las 9 más o menos, 9, 10 de la noche a veces salimos de la iglesia. Y no estoy diciendo con esto que para mí es cansado, es mi trabajo, yo no tengo ningún problema con ello. Pero hay gente que tiene problema con ellos. De repente, ay, es que el pastor no está aquí todavía. Claro, usted asegúrese de llegar usted, porque el Señor va a estar y el pastor también. Y si no, le manda un delegado, porque también tiene otras cosas que hacer el pastor, hermanos. No solo esto. Aleluya. Pero cuando yo empecé mi evangelio, hermano, nuestros cultos, sin exagerarle, llegaron a ser de 9 horas nuestros cultos. Bueno, digo yo 9 horas porque era el culto 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 9 horas. Sí, derechitas. Domingo tras domingo, 9 horas. Los viernes 5 horas, 4 horas. Y si llegaba Byron Walter, 6 horas. Yo me iba a dormir mejor, hermano, ya los viernes, porque tenía mucho trabajo el sábado. Tenemos que evangelizar el domingo temprano a las 5 de la mañana en oración, a las 7 preparados para poder coordinar, 8 salir a evangelizar, a las 10 estar 11 de regreso, a las 11 ya teníamos que estar en la escuela bíblica, escuela de obreros, a las 2 de la tarde el culto y hasta las 11 de la noche. Yo no tengo problema con eso. Hoy he moderado un poquitito, ¿no? Los domingos tenemos un poquito, pero cuando tú tienes hambre de Dios, tú no escatimas el tiempo para el Señor. Cuando no tienes hambre de Dios, eres de los que se la pasan viendo el celular y el reloj. Antes era reloj, hermano. Ya ve que andábamos todos enrelojados antes. No, usted no pasó por ahí, yo sí. La gente estaba con el reloj y miraba así orando y le echaba el ojo. Ahora no, ahora tienen su celular escondidito así y ven la hora. Pero cuando tú tienes hambre de Dios, hermano, de acercarte a la presencia de Dios, no escatimas el tiempo. Ahora quiero que usted vaya a mirar Isaías 55, verso 1 al 3. Dígame fuertemente cuando lo tenga. Isaías 55. Todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastas dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no se sacia? Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno. Y se deleitará vuestra alma en la abundancia. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Escuchad y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros un pacto eterno conforme a las fieles misericordias mostradas a David. ¿Qué está haciendo el Señor? Cuando vengas conmigo, ven con hambre. Olvídate de tu trabajo, olvídate de tu necesidad, olvídate de todo. La historia que le contaba es porque, hermanos, no exagero, algo pasó con la iglesia, pero regularmente donde yo me congregaba y crecí, acostumbrábamos a estar a la puerta para ocupar los primeros asientos. Hoy se busca llegar un poco más tarde para ocupar los últimos asientos. Pero estábamos amotinados, hermano, en las puertas. Los sugieres tenían que estar, hermanos, calma, calma, hermanos, calma. Cuando abrían las puertas, ay, hermano, usted viera eso, como para verle. Lástima que en aquel entonces uno no tenía ni celular y las cámaras eran de este vuelo, hermano. Hoy con una camarita para haber grabado eso, hermano. Sus mujeres tenían que hacerse a un lado, hermano, porque entraba, hermano, la muchedumbre, la multitud, corriendo a los primeros lugares. No, y espérese, ay del que le ocupara su silla. Usted nomás se le paraba enfrente y le decía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó de qué? Es mi silla.
pero usted no estaba aquí. Sí, pero yo ahí me siento. Hermano, ese era un problema de ujieres terrible. Hoy los ujieres viven bien reposados, hermano. Hoy en aquel entonces, hermano, le digo de antemano, era el hambre de la palabra del Señor nos llevaba a cometer cosas que hoy pues ya no se miran de antemano. En esta nueva generación ha perdido hasta cierto punto el camino de buscar de la presencia del Señor el pueblo. Ya no, usted no mira gente amotinada afuera de las iglesias, al menos aquí en Washington no, que yo sepa. Si usted sabe de alguna, dígame para ir y echarme una vuelta a ver qué está pasando ahí, hermanos. Ni en las católicas, hermano, ni en ninguna que yo sepa. Pero Isaías 55:1 al 3 dice que ahí Dios está mostrando que Él quiere saciar nuestra alma para los que tienen hambre de Dios. Hay un canto que dice hambre de su presencia, ¿verdad? Algo así por ahí. Isaías 55, versos 6 y 7. Vamos a mirar ahí mismo también, antes de que me mueva de lugar. ¿Dónde estoy? Isaías 55, acá está. Es que lo moví del lugar, hermanos. Ahí está. ¿Qué dice el 6 y el 7? ¿Lo está viendo? Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino. ¿Qué dice? Vamos a ver, me moví del lugar. Al 6. Aquí está. Abandone el impío su camino. Y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase ¿a quién? Al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro que será amplio en perdonar. Abandone el impío su camino. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. ¿Quién es el que busca al Señor? El que tiene hambre. ¿Cómo me acerco yo a la presencia de Dios? Con hambre. Yo me acerco sin hambre, cultos insípidos. Te acercas con hambre, cultos explosivos llenos de la gloria del Señor. Milagros, sanidades, manifestaciones, sobrenaturalidades, unción, derramamiento del Espíritu, aceptación de la palabra. Porque cuando la tierra no ha sido ministrada es muy difícil sembrarle, hermanos. Porque cuando no se tiene hambre, se selecciona el pan. A esto sí, esto no. Esto creo que sí está bien el pastor, en esto no está bien. Y surge esa mentalidad porque no hay hambre de la palabra de Dios. Pero cuando hay hambre, hermano, uno hasta las piedritas entre los frijoles se traga. Y dice que es sabroso el frijol un poco duro, pero estaba rico. ¿Me explico? Cuarto paso para acercarse a la presencia de Dios, atendiendo al llamado. Salmo 65, 4. Vayamos a ver qué dice Salmo 65, 4, hermano, que este es muy simbólico, para que usted lo pueda ver. 65, 4. Escuche lo que dice. Cuán bienaventurado es el que tú escoges y acercas a ti, para que more en tus atrios. Seremos saciados con el bien de tu casa, tu santo templo. Como dice la Biblia, cuán bienaventurado es el que tú escoges. Por eso, cuando Dios te llame a la oración, a la comunión, a la intimidad, a servirle, a acercarte a Él, hazle caso. Hazle caso. Que la mujer te dice: mira, mi amor, que tengo que ir a la market, vaya usted, me está llamando el Señor. Que mira que el niño se hizo, límpielo usted, y ahorita me está hablando el Señor. No lo tome como excusa tampoco, ¿verdad? Pero es importante
que cuando Dios, hermano, te llama, tú atiendas al llamado. Quiero que me adores. Yo tuve una experiencia en una ocasión como otras, pero esa fue extrema porque a mí me pasó algo muy sobrenatural. No me da pena contarlo porque es el tiempo de que yo lo cuente al mundo. Hermano, lo que Dios hace. Yo soy un fiel creyente de las experiencias y tengo muchos testimonios de experiencias de todo sentido por la fe, diría yo, y por la misericordia del Señor. A plena luz del día tuve un éxtasis, 5 en fracción de la tarde. Recuerdo que estaba yo lavando mi carro, hermano, y en ese momento estaba hablando con el Señor y Él conmigo, y me entró una desesperación pero exagerada de orar. Exagerada. Hermano, me acordé de Pedro cuando tuvo la gran necesidad de subir a un aposento e irse a orar porque tenía una gran necesidad. Así me sentí yo. Exagerada, hermano, de orar. Y yo no hallaba dónde orar. Dejé de lavar mi carro, me metí a la casa, gente en la sala, me quise meter al baño ocupado, en el cuarto ocupado. Dije, ¿y ahora qué hago? Entonces me fui hacia afuera al garage y estaba completamente lleno de muebles el garage. Dije, aquí ni modo, lo voy a hacer. Hice un campito, me hinqué y solamente le dije al Señor, Señor, aquí estoy. Levanté mis manos al Señor, ¡fum! Quedé completamente inmóvil. Completamente inmóvil. Y yo me quedé asustado porque mis manos cayeron sobre el mueble donde yo estaba. Y me dio miedo, soy franco. Más miedo me dio, hermano, cuando yo sabía que esa puerta de ese garage yo la laqué por dentro. Cuando escucho que me la abren, hermano, y entran unos personajes que venían hablando un lenguaje extraño que mi espíritu conocía, pero mi entendimiento no lo lograba asimilar. No le puedo explicar la experiencia. Y ellos se pararon en la puerta y yo decía, Señor, ¿qué es esto? Hablándole al Señor ahí. Y el Espíritu me habló claramente a mi espíritu. Me dijo, no temas porque yo los he enviado a ministrarte. Y ellos discutían, más de 2 personajes, por lo menos eran 3. Algo, y volteaban y me miraban y yo quería voltear consciente. Quería voltear a ver qué pasaba y no lograba moverme, hermano. Estaba completamente inmovilizado, pero tenía paz porque el Espíritu me había hablado que eran de Dios. Eran ángeles que me habían venido. Y de repente empezaron y se acercaron, hermano, hacia mí. Cuando caminaban eran como que tenían metales, hermano, que caminaban. Hermano. Después yo entendí. Cuando uno crece, uno entiende muchas cosas. Que Dios tiene ángeles guerreros, hermano, que vienen a pelear las batallas que a veces uno desconoce, o coberturas angelicales que el Señor le da. Uno a veces no entiende muchas cosas. Y cuando se acercan, hermano, a mí, óigame, esto fue tremendo. Esta fue una experiencia mía. Uno se paró enfrente de mí, otro atrás y el otro circulaba. Le digo que por lo menos 3 pude percibir, hermano. Pero uno enfrente de mí me soplaba en mis manos y el otro me soplaba en la cabeza. Y yo en ese momento yo me levanté y empecé a adorar. Yo quiero decirle que me levanté en el espíritu. Mi cuerpo estaba recargado en el mueble mientras la mitad de mi espíritu adoraba al Señor intensamente. Decía, te adoro, Señor. Y batía mis manos espirituales mientras me ministraban. Pues le digo, atender al llamado vale la pena, hermano. Yo le cuento esta experiencia. Yo podría haber tomado la decisión de decir, no, yo tengo que terminar de lavar mi carro y el Señor puede esperar. Dios va a esperar, pero puede que la experiencia que te iba a dar no. Cuando terminaron de ministrarme, sentí literalmente cuando mi espíritu entró a mi cuerpo otra vez, hermano.
Y los ángeles se alejaron a la puerta otra vez y me volteaban a ver. Y yo decía, Señor, ¿de qué se trata? ¿Qué hablan? Yo decía, qué lindo, qué rico, decía, por la administración. Uno de ellos se acercó caminando y se inclinó a mi oído, audiblemente me dijo, solo un minuto más, Tito. Se fueron, abrieron la puerta y se fueron. Inmediatamente después que se fueron, despierto, yo no estaba dormido, despierto, abrí mis ojos y dije, Señor, ¿qué es esto? Uno no entiende las experiencias, pero Dios, que conoce más que nosotros, sabe el por qué. Me levanté, miré la puerta cerrada y yo dije, Dios sabe lo que hace. Pero ¿sabe qué significa eso? Atender al llamado cuando Dios te llama. ¿Cómo vamos a entrar a la presencia de Dios cuando Dios te llame? No te ha llamado a Dios muchas veces, deja lo que estás haciendo, quiero hablar contigo, quiero que me adores, quiero que me ministres, quiero que hablar contigo. Y tú te dedicas a tu película, a tu trabajo, a todo lo que tú haces, hermano, porque Dios nunca te va a importunar. Si tú estás trabajando, Dios va a respetar tu tiempo laboral. Dios es un Dios de orden. Los que no respetamos el tiempo laboral somos nosotros, que nos encuentran orando en los closets, hermano, en los cuartos a veces, por la desesperación de no orar y separar un tiempo para poder tener un devocional en casa o venir a la iglesia porque sentimos que nos secamos. Pero cuando Dios te llama, atiende al llamado, porque de seguro tiene una experiencia para ti. Amén, qué bueno, pocos amenes, pero está bien. Ay, hermano pastor, yo no sé, no sé, a lo mejor usted está contándonos un cuento. Claro, seguro, como usted no ha tenido las experiencias que uno ha tenido, usted le llama cuento. Pero hágale caso a Dios cuando le llame. Dígale a su esposo, mire viejo, discúlpame ahorita, métete un burrito en el refri porque el Señor está, yo creo que su esposo le va a comprender. Tampoco haga esa costumbre, hermano, porque Dios no va a importunar, se lo repito. Cada vez que su esposo quiera comer, va a decir, el Señor me está llamando a la oración. No, pues tampoco. ¿Se imagina? ¿Cuántas veces el Espíritu de Dios nos ha llamado a intimar y lo hemos ignorado? Y hemos perdido grandes experiencias que contar. Es importante entender que cuando nos acercamos a Dios hay que atender al, diga conmigo, llamado. Atender al llamado. Al llamado. Algo va a pasar ese día. Quinto paso. Con actitud me acerco yo a la presencia de Dios de humildad. Voy a ver Miqueas 6 al 8. Vaya conmigo a ver Miqueas 6 al 8. ¿Con qué me presentaré al Señor? Y me postraré ante el Dios de lo alto. Pregunta. ¿Me presentaré delante de Él con holocaustos, con becerros de un año? Pregunta. ¿Se agrada el Señor de millares de carneros y de miriadas de ríos de aceite? Pregunta. ¿Ofreceré mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oiga lo que dice el verso 8. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno y qué es lo que demanda el Señor de ti, sino solo practicar la justicia, amar, ¿qué dice? La misericordia y andar humildemente con tu Dios. Perdón, hermano, pero los más beneficiados de acercarnos ante un llamado de Dios somos nosotros. Ya llegué, Señor. Ya llegó tu, ¿cómo le llaman ellos? Tu predilecto. Ya llegó el niño chiqueado. Ya llegó el mejor de tus hijos, Señor. No necesito nada, Señor, estoy bien con todo.
Dios le dice prepotente. Necesitado estás de todo. Si predicamos es por su gracia. Si ministramos es por su gracia. Si oramos y Dios nos respalda es por su gracia. Si cantamos es por su gracia. Si tocamos es por su gracia. Si tenemos un trabajo es por su gracia. Pero ¿qué hacen muchos? Oh, es que mi capacidad, soberbio, te dice el Señor. ¿Y cómo se acerca, hermano, uno a la presencia del Señor? Con una actitud de humildad. Está bien, no te acerques siempre necesitado. Acércate agradecido. Sé humilde. Dile: Señor, hoy no vengo a pedirte, vengo a agradecerte. Hoy vengo a exaltarte. Hoy vengo a adorarte. Hoy no quiero ni siquiera que si tú no quieres que me ministres con tu presencia, porque al fin y al cabo yo sé que tú eres real y que eres mi Dios. Pero con humildad, con una sencillez de corazón, hermano. No con la soberbia del corazón. Aquí traigo, soy el que mejor ofrenda. Sin mí la iglesia se viene abajo. Así como no, hermano. Eso le dijo el Señor a Elías. El Señor le dijo: espérate, tengo 7,000 atrás de tu ministerio profético. Y si no lo tengo, lo traigo. Deja tu falsa santidad fuera para dar lugar al poder de la sangre de Cristo. ¿Cómo se acerca uno al Señor? Hermano, con humildad. Señor, estoy aquí por tu gracia, por tu sacrificio. Estoy por el poder de la sangre de Cristo. Si es tu voluntad. No que yo he oído orar a la gente muchas veces: Señor, te exijo. Una vez oí una persona diciéndole eso al Señor. Y dije: bueno, ¿y quién rayos es este para exigirle a Dios? Si Dios no quiere y punto. Pero mira, Señor, cómo estoy tronado por algo. A lo mejor tienes que bajar tu prepotencia y ser más humilde aún como sirves al Señor. Porque muchos tratos de enfermedad, amados hermanos, son reflejos de algo que tiene que corregirse. Avancemos mejor, ¿verdad? Porque me está viendo medio raro con este punto. ¿Cómo me acerco yo al Señor? Con corazón sincero. Vamos a ver Hebreos rapidísimo, verso 10, 19 al 22. Y usted va a mirar, le estoy dando solamente algunos pasajes rapidísimos para que podamos mirar e ir a estudiar a casa con más profundidad todo esto. Hebreos 10, 19 al 22. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros, por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿cómo dice que hagamos al acercarnos a Dios, hermano? Dígalo más fuerte: acerquémonos con un corazón, con hipocresías no se puede acercar uno al Señor. Señor, tú sabes que yo no fui a la iglesia a servir por mi necesidad, Padre Santo. Tú conoces toda No, el Señor, hermano, muchas veces utiliza medios para probar el corazón, para formar el carácter de la gente. Y cuando tú fallas, es cuando Dios dice: necesita aprender a crecer. Cuando le pones excusas, el Señor dice: necesita aprender a ser sincero. Porque tratar de engañar a Dios es imposible, pero uno sí puede engañarse. ¿Se da cuenta usted, hermano? Cada vez que una persona falla: ay, es que fallé porque era débil, hermano pastor, usted sabe, la carne. Pero el Señor entiende, hermano pastor, y empiezan las justificaciones y los mecanismos de defensa.
Es que usted sabe, no es tan eso que yo hice, hermano pastor, no es un pecado tan grande. Así le dicen a uno, hermano. O sea, están reconociendo que es pecado, pero no lo consideran grande. ¿Sí? Es increíble, porque a veces el corazón del hombre es perverso y engañoso. Y lo primero que tiende ante una debilidad es a engañarse a uno mismo e intentar engañar a Dios. Y a Dios no puede engañarlo. Por eso uno tiene que, hermano, acercarse al Señor con un corazón sincero, sabiendo que Dios nos conoce. ¿Dicen amén? En plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. ¿Podrá el hombre engañar a Dios que te conoce todo? Cuando sabe quién eres tú y quiénes somos. Amén. Creemos en la gracia, en la misericordia, en las oportunidades, pero también en los ultimátums de Dios. Sansón tardó 20 años, hermano, en entender esto. 20 años. No pasaba nada la primera vez, iba con otra filistea. La segunda tampoco, otra con otra filistea. Hasta que llegó el día que una filistea lo engañó y lo puso en las manos de los filisteos para que le cortaran la llave de su fuerza, el símbolo de su fuerza que Dios le había dado. Y terminó como terminó Sansón, ciego, avergonzado y esclavo de sus enemigos. Ungido, pero sin visión, esclavizado por lo que hacía y avergonzado porque le habían quitado el símbolo de su fuerza. ¿Me explico, hermanos? Número 7, y vamos terminando. ¿Cómo nos acercamos a la presencia de Dios en plena certidumbre de fe? Imperfecto, si bien es cierto, tal como eres, pero en fe. Vaya a ver conmigo Hebreos 12:6, para que usted pueda mirar que ahí dice cómo nos acercamos al Señor. Vaya conmigo rapidísimo, ahí su Biblia. Aproveche para ir juntamente conmigo, porque tal vez no va a leer su Biblia en todo el día, hermanos, o no la ha leído. Aproveche a leerla de una vez. Como dice, vamos a ver, el verso lo tengo, no el verso, el capítulo, hermanos. Usted nomás haga de cuenta como que es el 11. Vaya conmigo al capítulo 11, hermano. Déjenme lo corrijo de una vez. No vaya a ser que después me digan, ay, usted no, nos dio el 12 cuando no es el 12, es el 11, hermanos. ¿Lo tiene? Muy bien. 11:6. ¿Qué dice? Vamos a mirarlo aquí rapidísimo. Y sin fe, ¿qué dice? Es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se quede. O sea que cuando tú te acercas a Dios tienes que ir en plena certidumbre de fe. Que Dios es un Dios que sabe. Mire, hermano, que si alguien sabe quién eres tú y quiénes somos nosotros, es Dios. Él nos conoce desde la planta de nuestros pies hasta la coronilla de nuestra cabeza. En más, se la voy a poner así más fácil. Sabe cuántos cabellos tenemos. Los que todavía gozamos de esa bendición, ¿verdad, hermanos? Yo cada vez que voy con el peluquero me dice, oiga, ¿usted cómo le hace para tener tanto cabello? Le dije, no, pues bendición del Señor, le digo. Porque a mí me sale mucho cabello y es por eso. ¿Algún tratamiento se echa? Ninguno. ¿Se lo pinta? Nunca en mi vida me lo he pintado. Gracias al Señor, es original. Pero mire, Marvin ya está quedándose pelón también, mire. Se le mira el sol por donde quiera. Pero el Señor sabe aún así cuántos cabellos tenemos, hermano, quiénes somos
cuánto medimos. Si no podemos acercarnos al Señor pensando que Él no nos conoce, tenemos que acercarnos en plena certidumbre, hermano, de fe, como somos imperfectos, etcétera, etcétera. Pero no te gloríes en tus imperfecciones. No porque tú hayas leído un pasaje que dice el poder de Dios se perfecciona en mis debilidades. Eso está hablando Pablo. Pero Pablo está hablando, hermano, que la debilidad que él tenía era por el conocimiento que él manejaba en las revelaciones, que de repente tendía a ostentar de lo que había recibido de parte del Señor y lo que él había adquirido. Y Dios tuvo que mandar un mensajero de Satanás para que cada vez que se estuviera hinchando lo abofeteara y le dijera: quieto, acuérdate que yo soy el que te revelé todo eso. Dice: sí, Pablo. Por eso él decía: conforme a mi evangelio. No, el evangelio de Cristo, hermano. ¿Cómo nos acercamos a Dios en certidumbre de fe? ¿Cómo dice Hebreos 6? Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es renumerador de los que le buscan. O sea, cada vez que tú te acercas a Dios, quiero decírtelo, hermano, debes de ir buscando algo. Ok, está bien. No necesariamente tiene que ser que vayas a buscar una bendición. Busca darle a Dios. Busca darle tu mejor ofrenda, tu mejor actitud, tu mejor servicio, tu mejor orden, tu mejor respeto, tus mejores palabras. Pero dale algo al Señor. O pide al Señor que te dé cuando tú le buscas. Hebreos 4:16, vaya conmigo rapidísimo ahí a Hebreos 4:16. Y Hebreos 4:16 dice: por tanto, acerquémonos con confianza. Confianza, cuando usted lo lee en el griego, significa pistis. Y pistis significa fe. Este término se maneja del griego en aproximadamente 150 aplicaciones, para que usted se dé una idea para referirse a la fe. Por eso fe puede ser fidelidad, esperanza, confianza y todo lo demás, porque significa lo mismo. Y dice: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Así el Señor quiere que nos acerquemos a su presencia. Entonces hay 7 pasos. Mire cómo eran los requisitos antes para acercarse a ministrar en la presencia de Dios. Levíticos 21:21. Ningún hombre de la descendencia del sacerdote Aarón que tenga defecto se acercará para ofrendar las ofrendas encendidas del Señor, porque tiene defecto. No se acercará para ofrecer el alimento de su Dios. Pero ahora el Señor dice: acércate. A eso sí, quita las sandalias de tus pies. Tienes que reconocer que estás en tierra santa. Acércate. Atiende al llamado, acércate. Ya quité el velo que impedía que entraras al lugar santísimo. Ahora acércate con confianza. Ahora acércate con un sincero corazón. Hermano, cuán importante es aprender a acercarse al Señor, para que uno sepa que uno puede acercarse a Dios. Nosotros no nos vamos a acercar a Dios porque seamos perfectos. Nos acercamos a Dios por medio de su gracia y su misericordia. ¿Quién es la gracia y la misericordia? Cristo. ¿Quién te hace perfecto a ti? Cristo. ¿Sí? ¿Quién, hermano, se pone al frente del Padre para que nos vea perfectos? Cristo. ¿Podríamos acercarnos a Dios nosotros? No. Si cuando hay una presencia como el retiro, hermano, que había una presencia de Dios, yo tuve que moverme del lugar, porque había una unción tan grande, una presencia tan sólida, que mis piernas estaban temblando. Tuve que irme a agarrar a otro lugar. Pero es por la obra,
no por nuestras obras y nuestra perfección, sino por la de Cristo en mí, en ti, por su obra que Él ha hecho, es que nos acercamos a la presencia de Dios. Eso sí, hay que buscar, hermano, quitar todas esas cosas del camino. No vaya a ser usted como aquel muchacho que un día me dijo, Tito, ¿puedes orar por mí? Porque fíjate que tengo que hacer una tranza, así me dijo. Tengo que hacer una tranza. Y pues la neta me dice, me habló así, estoy muy necesitado. Y yo le dije, pues mira, mano, le dije, yo pues siguiéndole la corriente, ¿no? Si el Señor te oye, pues allá Él, ¿verdad? Pero ¿por qué mejor no oras tú? Yo voy a estar aquí contigo. Y empieza él y dice, mira, Chollín, hazme el paro. Tú sabes que necesito esta feria. Por favor, no podemos acercarnos a hablar con Dios así, hermano. Tenemos que cambiar todas esas cosas y aprender a cómo Dios busca que nos acerquemos a su presencia. Acerquémonos como un nuevo hombre, una nueva mujer. Cuando dicen amén, concluyamos rapidísimo. 1 de Juan 2, 3 al 6. En esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es que dice un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos, repite el apóstol, que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermano pastor, ¿cómo anduvo Jesús? Mira, hermano, échele pluma, vaya a la Biblia a buscar cómo anduvo Jesús. Vaya a verlo. Una vez le dijeron, Señor, yo te seguiré. Dijo, las aves tienen nido y las zorras tienen cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. Una vez llegó uno y le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Se estaba sacando la cartera porque pensaba que podía comprar la salvación con dinero como muchas personas. Y el Señor le dijo, ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. Si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y luego sígame. En esto conoceréis que sois mis discípulos y guardáis mis mandamientos. ¿Cómo anduvo Jesús? Pues vaya, échele pluma, hermano, y sepamos si la verdad está en nosotros. Ay, Señor, porque a mí no me bendices como al otro. El hermano Tito habla de experiencias y yo no he tenido ninguna. Pues a lo mejor no se ha acercado a la presencia de Dios correctamente. A lo mejor tiene que quitar el vestuario egipcio. Tiene 10 años, 15 años en el evangelio y sigue pensando como pensaba cuando andaba con sus amigos en el mundo. No ha evolucionado. Su vida se parece mucho a la de antes, estando ya en el reino de Dios. ¿Me explico? A lo mejor tiene que cambiar cosas antes de acercarse a la presencia del Señor, aún hasta su vestuario. No cree que cuando yo vine al evangelio me vestía de traje. Y con esto no estoy diciendo que este es el vestuario cristiano, hermano. Esto lo hace uno, hermano, simplemente por imagen ministerial, pero en realidad no es necesario. Si yo estuviera por allá en el monte, en el ranchito, yo me vestiría de vaquero, hermano. Andaría con chanclas o con botas y una camisa esa de vaqueros. Pero como estamos en un área metropolitana, se entiende que acá el vestuario es diferente y tenemos que ajustarnos a lo que tenemos acá. Pero yo no puedo traer al mundo a la iglesia. Tengo que enfrentarme a la zarza donde Dios le habla a Moisés que quite las sandalias de sus pies, que reconozca que está en tierra santa, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Termino con esto. ¿Quién entrará? Preguntaba David, Salmo 15. Vayamos a verlo rapidísimo.
Mire qué lindo. Señor, ¿quién habitará? Otra versión, la 60 dice, ¿quién entrará en tu tabernáculo? La versión 60 dice santuario, ¿correcto? ¿Quién tiene la versión 60? ¿Tú la tienes? Ven para acá para que la leas. Me gusta más la versión 60. Léela, por favor. ¿Traes micrófono? Tráetelo. Escuche. Aquí está preguntando, ¿quién entrará? ¿Qué dice Salmo 15, verso 1? Salmo 63 es 15. 1:5. Jehová, ¿quién entrará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra él inocente admitió cohecho. Ok, gracias hermano. Se lo voy a leer en esta versión, porque hay otra versión que habla, ¿quién entrará a tu santuario? Pensé que era la 60, pero tiene que ser otra versión, tal vez es la 60, 1909. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia, que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo, en cuyos ojos el perverso es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aún jurando en prejuicio propio no cambia, el que su dinero no da a interés, ni acepta soborno contra el inocente. El que hace estas cosas permanecerá firme. Entonces, hermano, si usted piensa que podemos entrar, Señor, ya llegué aquí viene tu hijastro. No, hay que aprender a cómo entrar a la presencia del Señor. Y cuando yo me refiero a entrar a la presencia del Señor, por favor piense que cuando usted viene a la iglesia, usted viene a entrar a la presencia del Señor. Levante su mano derecha, diga conmigo, pastor, estoy entendiéndole perfectamente. Que estoy entrando por esas puertas, como David decía, entraré por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Tengo que revisarme. Vengo de tu agrado, no solamente por fuera, por dentro. ¿Cómo vengo? Con sincero corazón, en una actitud de fe. ¿Cómo vengo, Señor? ¿Me quité las sandalias viejas o las traigo puestas? Sí, yo tengo que saber cuáles son los pasos para acercarme a la presencia del Señor y recibir de Dios una bendición, una explosión gloriosa de gloria. ¿Quieres experiencias con Dios? Aprende a acercarte a Dios. No nomás digas, ay, es que el Señor entiende, es que el Señor comprende. Claro, lea la Biblia y va a ver que el Señor comprende y entiende que hay que aprender a acercarse a la presencia de Dios. Póngase de pie y damos gracias al Señor, por favor. Ovidio Barrios cantaba un canto muy lindo que hablaba acerca de eso, pero yo le voy a dejar a los hermanos que ministren un canto conforme a lo que el Espíritu de Dios les haya dado, para que podamos terminar este tiempo glorioso y salir de aquí, hermanos bendecidos. ¿Quién entrará? El que tiene hambre de su presencia, el que es recto. No podemos engañar a Dios. ¿Cómo voy a entrar yo a la presencia del Señor con rectitud? ¿Cómo voy a entrar a la presencia de Dios con hambre? ¿Cómo voy a entrar con fe, con sincero corazón? Con una buena actitud de humildad. Y entonces el Señor nos recibirá, hermanos.
Hermano pastor, es que el Señor, al que a mí viene, no lo echa fuera. No, sí, echó a muchos cambistas fuera. Es más, no los echó, los chicoteó. Hoy no chicotea el Señor a nadie, simplemente puede haber una gloria del Señor y el otro puede decir, pero yo no siento nada. ¿Cuál gloria hablan? ¿De qué están hablando? ¿No será, hermano, que debemos de considerar algunos pasos para entrar a la presencia del Señor? Yo quiero alcanzar algo cada vez que me reúna. Yo quiero experimentar algo cada vez que me reúna. Cada vez que yo ore, cada vez que yo invoque el nombre del Señor, yo quiero sentir como el fuego de la confirmación de mi ofrenda, de mi petición, mi oración viene a mi corazón y a mi espíritu. Y aunque mi cuerpo la sienta, no importa. Si tiene que temblar, no importa. Como esta muchacha lloraba en el retiro. Yo entiendo, ¿sabe? En el retiro yo miré almas gemir. La gente no lo sabe, pero uno que ha ministrado almas, no que he echado fuera demonios. Estoy hablando de almas. Yo miré almas gemir, almas. Tenía mucho tiempo de no ver a las almas gemir, porque eso lo ve uno en privado. Pero cuando una persona está siendo ministrada por el Espíritu de Dios, su alma es la que está gimiendo, no es su espíritu ni su cuerpo, es su alma que está recibiendo y percibiendo la presencia del Señor. Por eso sí es importante revisar cómo nos acercamos a la presencia de Dios y seguir pasos para acercarnos. Los sacerdotes lo hacían, los sumos sacerdotes lo hacían. Cada vez que el sacerdote iba, hermano, a acercarse para ministrar a favor del pueblo a la presencia del Señor, tenía que revisar que su vestuario no tuviera una sola mancha de contaminación, que no tuviera hollín, no tuviera mojo, porque era inmundicia delante del Señor. Cada vez que el sumo sacerdote se iba a acercar a ministrar una vez al año, tenía que revisar bien que estuviera bien, para no terminar muerto intentando ministrar. Y nosotros hoy, que tenemos la libertad de entrar por medio de la sangre de Cristo, lo único que debemos de revisar es los pasos de cómo yo me acerco. Dios quiere que te acerques como una nueva persona, con rectitud, hermano, de corazón, con hambre de su presencia. Cuando Él te llame, atiende el llamado con actitud de humildad, con un sincero corazón y en certidumbre de fe, y vas a mirar la respuesta del cielo. Levante sus manos al cielo y oremos al Padre en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por Cristo, por esa ofrenda y ese sacrificio glorioso que hoy nos acerca a ti, como está escrito, que por medio de su sangre preciosa nos acercamos. Por medio de esa sangre preciosa hemos sido justificados. Pero eso no significa que vamos a ignorar que eres un Dios santo, poderoso, digno de llegar con nuestras mejores aptitudes, con nuestro mejor vestuario si es necesario. Eso no significa que vamos a ignorar el llamado de tu presencia, o como cualquier otro acercarse a ti sin reverencia. Hoy nos acercamos reconociendo que tú eres el Señor.